hablar sobre lo que nos compete hoy, que es el tema del COVID, de esta pandemia. Ahí está, ahora sí te vemos. Okay. Ahora sí me ves, ahora sí me ves. ¿Cómo estás, María? Bueno, ahí está María Romero. Bueno, el micrófono mío se escucha abajo, lo pongo más alto, a ver. Yo te escucho abajo ahí. ¿Me escuchás bien? Perfecto. Listo, bueno, arranquemos. Santi, contanos un poco cómo te decidiste. Bueno, no vamos a decir por qué empezaste a estudiar la carrera de kinesiología y todo, que se resiste en la UBA y demás, pero ¿cómo fueron tus comienzos? ¿Por qué? ¿Cómo empezaste por esta rama de la parte respiratoria? ¿Qué es lo que te llevó, lo que te movió y qué es lo que estás haciendo hoy en día? Mira, la vida me llevó, ¿no? Yo siempre me gustó mucho la parte asistencial. Entonces, rendí la residencia, entré al Hospital Posadas y era, bueno, la cuna de los respiratorios. Ya el primer día hice guardia. El primer día hiciste guardia. Sí. Y bueno, la verdad que se fue dando todo. También lo de traumato, otras cosas que me gustan. Y bueno, uno se empieza a meter, se empieza a formar y trata de aportar a la sociedad lo que uno sabe, ¿no? Lo que uno sabe. Lo que uno sabe. Y a resolver problemas. Lo importante, como aprendí de un médico, hay que resolverle el problema al paciente. Exacto. Bueno, y escúchame, ahora nosotros estamos, creo que todos, ¿no? Con este latiguillo que decimos, bueno, por los profesionales de salud que están ahí en la trinchera, ¿no? Yo tengo varios colegas como vos y hay colegas amigos en Córdoba, acá en Capital y en otros lugares del país, y la verdad que sí que están ahí. Contanos un poco cómo es eso, la experiencia, o cómo transitas desde que comenzó esta pandemia, allá por el finales de marzo, a hoy. ¿Cómo es esto de estar en la primera línea y qué es lo que sería un día a día? ¿Cómo es un día normal de trabajo en tu caso? Los días a día cambiaron, ¿no? Del primer paciente con COVID, que casi se atendió en Argentina, salió, fue a todo uno le pone toda la garra a los pacientes, pero este fue el primero. El primero daba mucho miedo todo, ¿no? Porque obviamente se entiende que es muy contagioso, muy patogénico, y entonces uno extremaba mucho los cuidados, entraba y salía con miedo, y salía estresado. Toda la vestimenta, digamos, de los EPP, cómo ponerse. Era tal cual lo que nos mostraban, el tema de la vestimenta. Uno más o menos ya los tenía, pero bueno, se pusieron más rigurosos. Uno empieza, los lineamientos se empiezan a hacer con el tiempo en comparación de la otra materia. Levantó un poco el volumen tuyo, Santi, o me hablas más fuerte. Yo sé que están los chicos durmiendo y no los querés despertar. ¿Me escuchás? Estamos con un poco de mala conexión por parte de Santi. A ver, ahí me escuchás, Santi. Sí, se te corta un poco la conexión. Hablé un poquito más fuerte, si podés, no despertar a ninguno de tus... Hola. Sí, te perdí. Hola. Corta un poco la... Que hables más fuerte, porque se escucha bajo. Hola. Te escucho bajo. ¿Me escuchás? Yo te escucho un poquito entrecortado. Sí, se escucha entrecortado. Ahora te escucho mejor. Bien. Me venías contando de que este tema de los cuidados que tomabas ahora en COVID fue un poquito más estricto y más riguroso de otras pandemias que habías tenido años pasados. Claro. O sea, igual siempre uno trataba de usar protección personal, camisolín, barbijo, el barbijo N95,
las gafas, y ahora se adicionó, por ejemplo, la careta, el casco, o a veces el snorkel, y el tipo de camisón. Tal vez se aconseja uno de repelente o de hidrorrepelente. Sí. Te escucho muy bajo. ¿Podés vos hablar un poquito más fuerte? Hablo más fuerte si querés. Ahí está. Ahí está, ahora. Ahí. Lo que pasa es que yo me agarro un poquito de retorno ahí, pero no hay problema. Ah, ok. Bien. Bueno, entonces los cuidados, sí. Y bueno, eso es lo que... Pero eso está bien, es la evolución de las cosas. Y hay que acostumbrarse. ¿Qué es la diferencia que vos notás del primer día o de cuando empezaron estos pacientes que había diferencias con lo que hoy se está viendo? Más allá que se conoce un poco más la patología. Hay eco, dice. Hay eco. Mariela, ¿soy yo o Santi? ¿A quién escuchás con eco? Están esperando la respuesta de Mariela. Sí, nos va a retar, porque es así. Bueno, la diferencia que vos notás en este primer día cuando empezaste con el miedo que tenían, obviamente que hoy también están los miedos y los cuidados, pero la diferencia con los pacientes de hoy. No, que se aceitó un poco más el tema de los elementos de protección personal. Ahí me dice Sam. Los elementos de protección personal, y que además, digamos, uno ya está más fluido. Y bueno, ya pasó los primeros COVID, ahora son todos COVID. No tengo mala elección. Ahora son todos COVID. Contanos qué pasó, cómo fue que vos te contagiaste. ¿Fue en terapia o cómo fue? Contanos. No, fue en terapia, pero no era una terapia supuestamente libre de COVID, ¿no? Y era un paciente que no era respiratorio y yo era una paciente y me aislaron preventivamente. Utilicé medio de protección personal, sí, ¿no? El N95, no utilicé el N95. Y bueno, el paciente en ese interín sí. Desde que lo levanté, lo senté, lo había sentado. Era un paciente más para motor, no era ni respiratorio, tenía una paciente. Era para trabajar más. Estaba febril, pero se creía que era por la pancreatitis. Bueno, en definitiva, me aislaron preventivamente. Sí, hacía mucho que estaba internado. Y bueno. Pero vos que me decías, el dato importante fue que me agarré con. Claro, que fue cuando estaba teniendo te tosió, y que después también la carga viral se ve que era importante porque se contagiaron otros colegas o personas. Sí, se contagiaron otros colegas, porque cuando uno tuvo la noticia, al tiempo, al día, lo empeoró el paciente, bueno, lo hizo mal. Y esto marca como el principio de la verdadera pandemia. Vos tenés pacientes con COVID aislados, gente que creías que no, se empieza a diseminar todo. Y ahora son todos posibles. Es que no es posible. Y con todo uno trata de... Sí. Lo que me contaste cuando estuviste en terapia previo al contagio, que estabas tranquilo, ¿te acordás que yo te consultaba siempre con otros colegas cómo venían con los casos? Ustedes nos decían que estaba tranquilo, que no había, hablamos de un par de meses atrás, y cuando vos volviste, cuando tuviste que aislarte y te recuperaste y demás, pensabas como que había pasado ya todo, y cuando volviste al hospital estaba estallado, había las dos terapias. Explotó la bomba. Sí, tal cual. Era otro país. Era otro país. Y escúchame, Santi, ¿cómo es un día tuyo en terapia? ¿Cómo sería el trabajo de un fisioterapeuta que está en respiratorio y en terapia con pandemia como COVID? Mirá, uno apenas entra, se trata de cambiar el retiro y el EPP y el cambiado es importante. Bueno, uno ahora cambió un poco porque como todos los pacientes casi son iguales, es una monoterapia. La mayoría están todos los pacientes estresados,
sedados, manejados, ¿no? Entonces, uno trabaja mucho con el médico, siempre uno trabaja mucho con el médico, pero es tratar de cuidarlo, las presiones, los pacientes son pacientes que levantan muchas presiones, que tienen, bueno, de respiratorio, entonces trabaja mucho con la gasometría, las posturas, ¿no? Como el prono, midiendo bien, un de eso, haciendo un trabajo medio artesanal. Sí. ¿Cómo sería eso? Porque me imagino, por lo que entiendo, para movilizar a un paciente no lo podés hacer solo, sino que por ahí con la ayuda de otro colega. ¿Cómo es el tema? Y mínimo 3. Mínimo 3. Mínimo 3 para pronar. Claro, uno de un lado, otro del otro y otro en el tubo para sostener. El paciente que lo pronan y lo demás, o sea, vamos a explicar esto. Los pacientes que están en terapia, ¿todos están con respirador o algunos los más graves? No te escuché bien, entonces me cortó. El paciente que está en terapia, ¿hay algunos que están con respiradores o todos están, o cuando van a terapia intensiva ya necesita respirador? ¿Escuchaste ahí? La mayoría está con respirador en terapia. Algunos no, están delicados, que pueden estar con máscara reservorio o con una cánula de flujo. En algunos lugares, se utiliza otra cosa, pero eso también depende del lugar y de los materiales. No todos, pero la mayoría, diría el 90%. Y el trabajo consiste en controlarlo más allá de pronarlo y demás, estar con el respirador ahí controlando ese tema. Sí, y ver las presiones, los gases en sangre, el cuidado de la vía aérea. Bien. Y una vez acá, ¿qué promedio está un paciente en terapia? Porque era lo otro que se hablaba del rico. ¿Cuál es el promedio? Y más de 7 días, 10 días, Más de 7. 2 semanas. Si va saliendo con un pulmón medio circular, hablar si lo traqueotomís y todo, mucho más tiempo, puede ser 3 semanas. Imagínate que aparte de las posturas, el paciente está muy sedado, necesita evitar sedarlo por el tipo de ventilación mecánica se le aplica. Y hipersedado, no es muy fisiológico. Ya la ventilación mecánica no es muy fisiológica, es más a cómo se lo ventila. Entonces, tiene que estar muy sedado y relajado. Con solán, fentanilo y distintos relajantes. Con mercurio, y eso trae lesiones posteriores, ¿no? Va a dar psicopatía, psicopatía. Va a quedar un paciente bastante simulado, de los pulmones fuera de la parte pulmonar. Bien, y una vez que el paciente ya, digamos, supera la parte de terapia intensiva, ¿dónde es trasladado? ¿Cuál es el trabajo? ¿Seguís vos o siguen otros colegas que hacen más la parte motriz? Mira, eso depende del lugar. Hay lugares que hay kinesiólogos respiratorios y kinesiólogos motores, hay lugares que hay kinesiólogos. Y eso está dividido en áreas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que después lleva la terapia intermedia, después a un sal. Va trasladado. Mira, el paciente ya se va retirando la cafetería. Claro. Acá una colega de mi promoción pregunta cómo sería el Catamarca. El destete. ¿Cómo sería el destete de un respirador? Es todo un tema, ¿no? Eso es toda una charla. Una charla. Tema, pero bueno, se lo va despertando al paciente. Sí, la pregunta es si le hace el ya le bajaron en este caso. Sí, estás aquí. Lo hace el 15, perfecto. Sí, a medida que mejora las presiones, la condición del paciente, está de lo clínico, de lo
hemodinámico respiratorio, te van sacando los sedantes, ¿no? La analgesia, y ahí se empieza a ventilar el paciente, si puede ventilar espontáneamente. Una vez que lo hace, se hace una prueba espontánea de la respiración. Lo que te decía, ¿qué han podido ustedes? Yo sé que sos un tipo que lee mucho, que le gusta mucho la iglesia y demás, pero hablábamos de todo esto el otro día, de que no hay mucho escrito sobre este tema, que la verdad que es algo novedoso y no se sabe muy bien cómo va reaccionando, para qué lado va esta patología. Sí sabemos mucho más de lo que se sabía en enero, por ejemplo, cuando empezó toda esta pandemia. ¿Ustedes pueden llegar a hacer alguna casuística o alguna nota a tomar de caso? ¿Lo van comentando ustedes o tienen alguna cosa? Sí, hay registros. Sí, hay registros de la mortalidad de los pacientes que entran, salen. Sí, eso es registro. Casi en todos lados se trata de hacer un registro. Es una oportunidad única. Tenés todos los pacientes que vos querés para estudiar. Claro, cómo van evolucionando. Y en esas, aunque sea una hipótesis o alguna cosa como para aportar, decir, esto es así. Bueno, lo que hablamos es las secuelas que pueden quedar más allá de lo respiratorio en el aparato esquelético, por posiciones y por la sedación. Sí, a ver. Esto es importante. Ya yo te había mandado algo. Ya se está empezando a escribir este tipo de cosas. ¿Qué hay? Puntillosamente, nadie descubrió la rehabilitación ni puntillosamente el tipo de lesión. Algunas sí se están empezando a describir puntillosamente. Por ejemplo, la lesión de plexo frontal. En algunos casos. Entonces, vas a tener lesiones de polineuropatía, las miopatías, otro tipo de lesiones como esta, la del plexo. Vas a tener lesiones pulmonares. Acá me preguntan, ¿y las secuelas pulmonares? Sí, estas secuelas pulmonares. Algunas irreversibles. Entonces, ahí vas a tener que acudir a una lesión pulmonar, ¿no? Para poder recuperar al paciente, para mejorar el metabolismo muscular, suplir. A veces me tengo con lo que está abajo. Sí, yo te la pregunto, yo te hago las preguntas. No te preocupes, vos contate. ¿Qué te iba a decir? Con la mejora del umbral aeróbico, del metabolismo muscular, vas a tener que suplir la lesión del pulmón para ser funcional. Escúchame, somos un grupo de terapia manual en que estamos haciendo el mismo, pero hay muchos seguidores, conocidos, amigos que no son kinesiólogos. Por ejemplo, ahí aparecen un par de compañeros míos de la promoción de allá de mi pueblo, y preguntaba Maggie, el rol del kinesiólogo. Bueno, el rol del kinesiólogo es muy importante en esta pandemia, al igual que los enfermeros o que los médicos, sobre todo el kinesiólogo especialista en terapia intensiva, ¿no? Santiago, que es un especialista en esto, el trabajo que hace junto a todo el equipo de médicos o de salud, ¿no? Para abarcar todo, es muy importante. Ahí lo que pregunta es muy importante en cuanto a qué es la función. Bueno, lo ayuda a respirar, a colocarle el respirador, a sacárselo, a controlar lo que decías antes, las presiones, los gases en sangre. Muchas veces se lo tiene que ventilar o muchas veces también sacar funciones. Bueno, la movilidad articular, después cuando ya está mejor, para mejorar su estado físico. Unidades de cosas que el psicólogo es tarea exclusiva de nutrición. ¿Lees la pregunta que te hace Carolina? Siempre los pacientes con ventilación mecánica de COVID terminan peinados o los kines los rotan con frecuencia mientras... ¿Pronados? Si terminan pronados, no, depende de lo de un índice. Pronados, no peinados. Pronado habrá querido decir. Peinado, pronado. Yo creí que venía el chiste por lo del pelo.
Porque viste, hoy me peiné, vos te peinaste bastante, desde ayer a hoy mejoramos, digo, a lo mejor está agarrando por ahí. No todos Sí. terminan. A ver, no todos Terminan pronados. Pero no de COVID, hubo un hallazgo con esto del prono que se dio. Siempre a los pacientes interesados se los pronaba, digamos, como una medida un poco más como de salvataje cuando no había nada. Después se fue corriendo la vara hacia abajo, de pronarlos lo antes posible. Hoy en día, los pacientes con COVID se los prona, digamos, se hacen el prono vigil, o sea, sin estar ventilados se les pide que se pronen solos, se le enseña la maniobra de comete boca abajo. En el caso del paciente ventilado, cuando el paciente tiene menos de 150 de PASFI, que es un índice, se lo prona, esperando que resuene. Bien, ahí Lili te hacía una pregunta, nuestra colega, con respecto a las secuelas pulmonares. Si se está viendo el paciente a lo mejor que ya salió, se hace estudios, quedan con muchas secuelas pulmonar. Mira, vas a tener pacientes con secuela pulmonar, como pasó también en la H1N1. Vas a tener con varias secuelas, también con secuelas de la deglución, principalmente en pacientes afectados. Por el tubo, por la traqueotomía, por los relajantes musculares, por la postura, por todo esto. Entonces también va a haber que evaluar el paciente de la deglución y va a tener que intervenir aquel kinesiólogo, digamos, que es especialista en deglución. Y decime, y con respecto, vos que las pasaste a todas, ¿no? Las otras gripes, las otras epidemias. Yo me acuerdo del 2008 cuando fue el aviar, porque tenía recién un hijo chiquito y no podíamos salir a ningún lado. Y ya en ese tiempo era el tema del barbijo y el alcohol en gel, pero era simplemente aquellos que teníamos hijos pequeños, porque nos tocaba, era una población, ¿te acordás que era que no se contagien los chicos porque es mortal? No íbamos a ningún lado. ¿Qué comparación vos ves con esa diferencia en el tipo? Una era lo que me dijiste el otro día, era el tema del contagio, que es mucho más violento, ¿no? Violento. Claro, esta es muy virulenta porque no tiene una alta tanto como la influenza, ¿no? Uno alguna vez tuvo una influenza. Claro. Entonces hay un registro de seguridad. En cambio del COVID, no. Por eso pega así tan fuerte, o sea, uno se la agarra más fácilmente. En cambio, acá los chicos parece que no son tan afectados, sí los adultos, ¿no? O sea, pero en cantidad de gente, bueno, yo me acuerdo de tener las terapias llenas por niños y por adultos, la que fue la H1N1, y acá, bueno, solo de adultos. Hay algunos niños afectados que tienen algún antecedente de infección y demás. Se afectó tanto que en algunas terapias de niños ya pusieron adultos, que se colapsó. Claro, colapsó. Escúchame, y con respecto, ahí me estaba fijando la pregunta, bueno, la diferencia que había, creo que la respondiste, una neumonía inicial con el COVID, si habría diferencia. Carolina preguntaba, si se te escucha, se escucha bajito, Santi, habló un poquito más fuerte vos. Bueno, dale. No traigas. Bueno, sí. No, te decía que, por ejemplo, si la comparás justo con la H1N1, también hacía diferencia. Se comportaba parecido. Lo que pasa que depende mucho también. El tema es el siguiente, hay factores de riesgo como la obesidad, la diabetes, ¿no? Eso genera un estado inflamatorio mayor. Esa es la pregunta que te iba a hacer, que ahora me hiciste acordar. ¿Todos esos pacientes que están en terapia tienen algún antecedente previo de otras patologías? ¿O viste un tipo que es normalmente sano, que no tenía nada y le pegó igual muy fuerte, como para llegar a una terapia intensiva? Ayer había un chico de 30 y pico, sí, longilíneo, a punto de ventilarse, pero creo que va a pasar bien. Ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo.
pero generalmente el 90%, por no decir el 100, el 90% son pacientes con sobrepeso. Con sobrepeso. Sí. Lo que lleva problemas diabetes o colesterol o vascular, claro. Claro, la respuesta, el obeso tiene un sistema, está, digamos, es una inflamación crónica, ¿no? Porque la cantidad de células adiposas, ¿no? Generan ese estado de preinflamación, ¿no? Gran respuesta es citoquina. Justamente toda la severidad del cuadro se caracteriza por esta tormenta de citoquina. Entonces el obeso tiene ahí todo. Hacen una pregunta. Hay una pregunta interesante, dice si tiene algún comportamiento en cuanto a la alcoholización, o se refiere si es bilateral o difuso o sigue algún patrón. Yo calculo que es bilateral. A ver, en los casos leves va o a un pulmón o al otro, ¿no? Ahora en los casos graves Carolina, sí. que toma obviamente los dos pulmones, está en los cuatro, que se llaman los cuatro cuadrantes. Nosotros vemos la placa de los pacientes ventilados y decimos que está incendiada, está blanca. Claro. Vos ves las placas de todos los pacientes, son iguales. Pacientes graves. Ahora te saco del rol de kinesiólogo. Ahora sos paciente. Contanos cómo pasaste vos el COVID, cómo fue, qué es lo que sentiste en tu organismo. Muchas veces el atravesar una patología, una cirugía, para nosotros que nos dedicamos a rehabilitar y demás, ponerse en lugar del paciente, ser paciente, nos deja mucha enseñanza. ¿Cómo te tocó a vos esa parte? Eso, bueno, yo creo que cuando uno está enfermo de algo, siempre le hace de algo a algo. Tanto en su enfermedad, ¿no? De que se pone el paciente, como en su vida. Dice, yo voy a cambiar esto, voy a cambiar esto. Más allá de eso, yo, digamos, cuando estuve aislado la primera semana, pensé que no me iba a agarrar, que no me iba a dejar de COVID. Por las dudas, igual me preparé físicamente. O sea, dije, tengo que purificar. Si me va a sacar el bicho, me tengo que purificar. Entonces hice toda una digamos, no sé si una dieta, regularizé un poco la alimentación, el descanso, y cuando el primer día que empecé a levantar con fiebre, dije, bueno, tengo que estar tranquilo. Y bueno, traté de estar tranquilo porque uno tal vez el primer día tiene quick y yo digo, bueno, 3-4 días sigo con fiebre alta, 2 o 3 días me voy a empezar a tener. Pero bueno, por suerte, fiebre no la tuve tanto tiempo, y lo que sí me más molestó a largo plazo fue el decaimiento. ¿Decaimiento? Sí, decaimiento. Eso es como una problema. Constante. Es una constante. Es una constante para el paciente que si vos tenés en cuenta que vos tenés una alta médica. La alta médica, la voz tuya, levantá la voz, Santi, acércate el cosito. Ahí está. Sí. Vos tenés una alta médica. Sí. Entonces, el alta médica te dice que estás bien. Por laboratorio, ponele otra enfermedad. Por laboratorio, o por el hisopado. Pero vos sabés que no estás bien. Que si tenés que laburar 12 horas seguidas, llevar la responsabilidad de una casa y demás, no está bien. Entonces, ahí hay una brecha, una brecha que entre la salud y la verdad, digamos, la enfermedad, la salud. No sé si se me escucha o se cortó. ¿A vos? A ver. No. ¿Me escuchás, Martín? Se escucha, sí. Hay eco, pero es porque Lauta está con el... Eso me dice Lautaro, pero hay eco. Sí.
bajalo y habla más fuerte vos. A ver, ¿querés que saque el Lo que pasa es micrófono? que es un paciente COVID, no tiene buenos pulmones para hablar fuerte. Ponete los grandotes, los de ayer. A ver, ¿me escuchás ahí? Sí, pero no sé si tenés eco. Y tengo eco. Ahí está. Siempre hay eco, no sé por qué. Apareció Pascale, nuestro alumno. Te saluda. Escuchá, Pascale. unas preguntas ahí, pero No sé cuánto tiempo vamos y tenemos para hablar, porque tenemos hay que sacarle. 20 minutos. 20 minutos. Ah, bueno, entonces vamos a profundizar un coso. Un poquito. Un coso no, un poquito. No, mi pregunta era esto, Santi. Mi pregunta era esto. Sí. Si vos como paciente, o sea, como lo supiste, viste el decaimiento, lo que yo he visto con varios pacientes que han tenido, el agotamiento físico, a pacientes que no han sido intubados ni nada muy grave. Pero sí eso, dolores musculares, aparato digestivo. Sí. ¿Qué es el aparato digestivo? ¿Afecta? Sí, inflamación intestinal. Sí, te la afecta. Inflamación intestinal a mí me hizo una Claro. Esa es otra cosa. Yo voy tirando punta de lo posible que son pacientes que nos pueden llegar de algunos meses. Ahora, la semana que viene o la otra ya tengo pacientes que estuvieron aislados por COVID, que me están pidiendo turno, y que no sé con qué me voy a encontrar. Fueron casi asintomáticos, pero seguramente algo, no sé, tiene razón lo que dice Carolina en que por ahí la cepa que tocó para el hemisferio sur no es tan fuerte como el hemisferio norte, o se fue como bajando un poco la intensidad. Puede ser, no lo sabemos. Lo que sí, te voy a decir, en este COVID tenés dos tipos de pacientes. El paciente que estuvo grave, en donde vas a tener muchos tipos de lesiones y vas a tener una rehabilitación posaguda, que va a ser la rehabilitación pulmonar, la rehabilitación de la deglución, la rehabilitación muscular. En eso vos vas a tener que tener distintos tipos de índices y de cuestionarios, ¿no? Para valerte de cuánta capacidad funcional le falta. Vos podés usar un montón, si querés podemos hablar de esto un rato largo, pero generalmente vas a extrapolar un cuestionario de lo que es la rehabilitación respiratoria, lo podés extrapolar. Tal vez en el futuro se hagan para esto, pero por ahora tenés esto. Y después ciertos índices de calidad de vida, el FS 36, el Eurocol. También te van a quedar pacientes con déficit cognitivos y también con trastorno de ansiedad y depresión. Puedes usar otros cuestionarios de todo lo que pasaste. O sea, estar en terapia es como ir al purgatorio y venir. Tal cual. No es joda. O sea, yo creo que... Claro. Sí, sobre todo para la gente, digamos, que lo toma esto como que sí, que no hay, viste, como que si uno no la pasó, no la vivió, no está ahí el día a día, no toma conciencia o realmente lo que es una terapia o estar enfermo y estar en terapia. Es como decís, es ir al purgatorio y volver, si volvés. La verdad que sí. Y con respecto a, bueno, hay varias preguntas que fueron pasando de acuerdo a si es más hombres, si es mujeres, si será más en una, pero la constante es más el déficit. Y algunos dicen que es más en hombres. Y bueno, después tenés el otro tipo de pacientes, que es el moderado, leve, que te parece como que está de 10, pero puede tener cefalea post-COVID, decaimiento,
mioartralgias, dolor muscular que le quede, porque hay que ver el contexto con que venía el paciente también. Claro. Entonces, acá el rol nuestro va a ser... No, que te decía que hay muchos pacientes que hacer un buen screening de ciertas cosas. Sí. No estamos con un retorno y nos vamos, escúchame, no. Lo que te decía era esto: pacientes que son asintomáticos. Viste que ahora aparecen mucho. Me dio positivo, estoy asintomático y ya me dieron el alta. ¿Qué crees de eso? ¿Son falsos positivos? Yo no soy infectólogo, pero puede ser, o sea, que la carga viral que ellos tengan no les desarrolla enfermedad. Lo cierto es que, por ejemplo, la gente de la salud estamos en contacto con pacientes que están muy enfermos. Cuanto más enfermo estás, más carga viral tenés. Entonces, la gota o la microgota o el aerosol que viene está impregnado en una carga viral muy alta, que tal vez de algo de una superficie que viniste del súper. Claro. Va de un organismo vivo con mucha carga viral. Sí, tal cual. Bueno, nos quedan unos minutos más, unos 10, 15 minutitos. ¿Qué te imaginás vos el día después sería, ¿no? Como sí, yo... venías hablando. A ver, ¿qué es lo que pensás? ¿Sí? Porque ayer algo anticipamos de esta radiografía que me mandaste de un hombro, si querés contar lo que había de un paciente pronado. Porque yo me estoy imaginando ese paciente obeso con todo el peso sobre el hombro rotado durante 1 o 2 días, me dijiste vos que puede llegar a estar con todo ese sobrepeso en el hombro, y después obviamente con las funciones vitales, que es lo más importante salvar, y después el hombro quedará para una segunda etapa, que es la que nos va a tocar a nosotros, si Dios quiere, el día de mañana, si ese paciente anda bien con esos dolores o esos problemas, por ejemplo, como dijiste, lesiones del texto y demás. Mira, acá lo importante es destacar que justo es el grupo de terapia manual. La importancia de la terapia manual, que no va a ser de engranaje. Todos estos pacientes van a necesitar un tratamiento físico, de rehabilitación pulmonar o muscular. Y el switch, digamos, o el engranaje para desensibilizar, para ponerlo a punto o para optimizar la terapia de rehabilitación por medio del ejercicio, va a ser la terapia manual, ¿no? Y va a pasar con esto del hombro. O sea, tal vez lo que se está viendo que lo último que se recupera, que más tarda es el hombro por la postura. Entonces vamos a tener que ahí meter la terapia manual para darle un plus ahí. Más allá que obviamente que el ejercicio va a ser lo más importante, pero la terapia manual va a ser porque va a ser este engranaje. Aparte va a evitar muchas veces que el dolor se cronifique. Y ciertos pacientes, por ejemplo, que ya venían con algo preexistente sobre lo que tienen, obviamente con una estructura lesionada, van a necesitar a alguien que le ponga la mano. Vos, ahí había una pregunta que ahora me acordé, por eso la anoté, que pasó por ahí en la terapia, era el tema de las secreciones y eso. ¿Cómo le están manejando si el paciente es un paciente que está con muchas secreciones o se le complica con el tema de tensión? Sí. Acá lo que uno más cuida o las normas son que evitar la aerosolización.
¿no? Todos estamos con protección, o sea, si el paciente está ventilado, tiene lo que se llama un circuito cerrado. O sea, la aspiración está cerrada, no está en contacto con el ambiente. Si el paciente no está ventilado y necesita aspirarse por algo, y bueno, va a ser una aspiración abierta. Ahí es donde está el riesgo, digamos, para el terapeuta, los cuidados y demás. Claro. Escuchame, ahí Daniel te hace una pregunta en cuanto a si hay alguna, algo respondiste de esto con el tema que ustedes están más concentrados en el aparato, o sea, en el respirador, cómo funciona y demás, pero si hay alguna terapia manual que ustedes hacen dentro de la terapia intensiva para asistir a los pacientes. Mira, generalmente la mayoría de las maniobras se usa para el clearance mucociliar, para la toilette bronquial, o para aumentar el volumen pulmonar. En estos tipos de pacientes, generalmente no se utilizan porque están distresados, no tienen tanto moco, algunos sí. Algunos, si pasan bastante tiempo en terapia, pueden ser que venga un germen concomitante, se infecte y desarrollen más moco. Y lo que uno ahí hace maniobras, si tiene que hacer para evitar, o sea, si hay una atelectasia, para tratar una atelectasia. Pero generalmente en este tipo de este paciente no se hacen tantas maniobras en lo agudo. Tal vez cuando que salgan queden con secuelas generalmente del manejo de las secreciones. Ahí van a necesitar más maniobras sobre el tórax. Bien, mira, justo ahí estoy leyendo, hay un par de colegas, una la conozco, que es colega también de Córdoba, es Comodoro Rivadavia. Margarita le pregunta, bueno, que dice que no tienen secreciones y pregunta si usan Minival. No, el mini. A ver, lo que se está usando es un aspirado simple para medir la PCR, para medir el tema del COVID. Si está con COVID o no. Y para gérmenes comunes se puede hacer el minival o el aspirado. Pero generalmente con este tema de la aerolización se usa el aspirado con el circuito. Generalmente se usan tubo de Lukens que tiene una trampa del moco ahí y uno no aerosoliza, o algo medio casero que a veces inventamos si no hay eso. Bien. No, la pregunta la hice yo porque había una colega, no me acuerdo quién, que preguntó el tema de la secreción y demás. Bueno, estamos acá como para responder todo lo que se pueda. Hay algunos colegas que se vinieron a la charla que trabajan en terapia también, o en pacientes patologías respiratorias, que la tienen más clara en todo esto. Nosotros como grupo de terapia manual queremos ver ese aporte que podemos hacer, como decía Santi, el día después, vamos a trabajar con estos pacientes y qué es lo que no podemos encontrar. Bueno, ahí sigue agregando Marga, vamos a hacer en cualquier momento un live con Marga. Y ahí está, Vero, no sé, Vero, porque a veces Vero sí dice uno, ¿cuál es Vero? ¿Qué Vero será? No me acuerdo. No la tengo, en este momento no puedo ver la foto, pero te está preguntando ahí. ¿Cuánto tenés que ver? Si me piden minival, no piden minimal. Y como dijo Marga, generalmente son aspirados traqueales. Quedan muy afectados. Por el tema de la aerosolización. Este está bueno, ella está en Comodoro Rivadavia. Ve que queda muy afectado el tema muscular, sí, obviamente. Sí.
Ya de por sí alguien estar unos días en cama con una gripe simple en casa, tiene un montón de dolores musculares o déficit muscular. Sí, Vero, fuiste compañera mía, pero no sé cuál de Vero, no tengo los anteojos, Verito. O fue compañera mía o de Santi, no sé, porque no alcanzo a ver ahora el apellido, me sale 771 y nada más. Pero bueno, y yo tampoco veo mucho, Sí, no, estamos los dos igual. No sé, estábamos ahí con el tema de algunas cositas. Más que nada queríamos contarle un poco a la gente lo que era de Justiniano Pozzi, si esta es compañera. Es de la zona. Lo que queríamos contarle un poco era qué es lo que se estaba viviendo, qué es lo que se veía. Veo que el tema es derrotar a los pacientes, que el tema pasa más por nada el tema crítico de cómo se ventilan, y que es lo más crítico. Después, pasado ese momento, todo lo demás es el acompañamiento. Yo creo que, no sé, pero ¿hay algo más que vos nos puedas decir en cuanto a esto que dicen el aislamiento del paciente, que no lo puede ver nadie, el paciente, los familiares, nadie? ¿Esto te lo transmiten? ¿Vos notás eso o hablan mucho con ustedes, con las enfermeras? ¿Qué es lo que sentís ahí, ese contacto humano, digamos, con estas personas que están ahí solos? Son las normas, sí, no es lindo, pero y que lo velen sin nadie también. No sé, no quiero pecar de, no sé, tal vez es excesivo, no sé, lo sabremos en un tiempo. Bien. ¿Qué es lo que vos, algo me dijiste, que lo que se está empezando a escribir ahora, ¿de dónde viene? Como informaciones. Los chinos son uno, que están ahí. ¿Dijiste algo? Chinos, los europeos, los italianos. Lo que pasa que tampoco es, el tema es el siguiente, o sea, tampoco recién están escribiendo ahora el tema que se sugiere la rehabilitación. Y lo mismo que la OMS o la Panamericana de Salud ya bajó una guía. Eso, la importancia de la guía no es lo que dice adentro, tanto, sino el que está bajando la línea y incitando a los gobiernos, a los estados, que se pongan las pilas con el tema de la rehabilitación. Y esto es muy importante para nosotros, ¿no? Porque nos abre una puerta. No solo en el COVID, ¿no? Hay muchas patologías, que es lo que te decía ayer. Tenés una alta médica o estuviste internado 2 o 3 meses por una patología oncológica o por lo que fuese, y ir al retorno de tu vida habitual es un abismo a veces. Estás agotado con un montón de situaciones que el cuerpo no te da. Y ahí es donde la kinesiología nosotros tenemos que entrar. Laburar en eso. Sí. Pero no está reglamentado, como no hay... ¿Me escuchás ahí? No está nomenclado. Como que no hay nadie que lo rige. Ayer diste el ejemplo, ¿escuchás? Ayer diste el ejemplo del tipo que lo atropellaba un camión. No estaba nomenclado. No está nomenclado. Es un pecado que eso no esté nomenclado. Escúchame, ahí te están preguntando... Claro, ayer di el ejemplo del esguince de tobillo. Esto lo hablé con Laura. Cuando ella estaba atravesando lo que atravesó con Laurita Potenza, y yo justo también estaba enfermo, estuve con una enfermedad 2 o 3 meses. A ver. ¿Qué me estabas preguntando? No, seguí, te estoy escuchando. Tenés un poco de retorno, te llega tarde. Y no, sí, me llega tarde a mí. ¿A ustedes se lo escucha bien? ¿Cuando yo hablo se escucha directamente? Sí, se escucha
Perfecto. Seguí con lo de Laura. Dale. No, que Laura, bueno, cuando tuvo su padecimiento por su enfermedad oncológica, ella retornara mientras tanto a su vida habitual. No había una nomenclatura como hablábamos. No era rehabilitación porque no tenía secuela, pero sí necesitaba una recuperación. Y bueno, a mí me pasó lo mismo. Tuve otra cosa, algo pulmonar, que estuve unos meses guardado, y retornar a la vida habitual, digamos, hay una brecha que nadie te ayuda a cómo resolverlo. Que uno tal vez tiene herramientas porque es kinesiólogo, pero el que no tiene... Y lo que te decía, una 15 de tobillo leve o moderado te mandan al kinesiólogo. Ahora si te pasó un camión por encima, no. Y esto creo que es la puerta que nos está abriendo el COVID y que están bajando de las sociedades científicas y de los organismos internacionales, y hay que aprovecharlo. Para tomar esos pacientes post-COVID. Sí, post-COVID y también de otra cosa. Sí, de otra línea. Usarlos como es una nomenclatura para decir, mira, esto es bueno, es lo que a veces pasa también, aquella mujer que tuvo cesárea, parió unos hijos y nadie la manda a recuperar una cesárea, por ejemplo. Claro. Es una cirugía terrible, pero ya está, anduviste bien, tuviste tipo feliz a la casa y que una cicatrización, bueno, y así un montón de otras cosas que, como decís. Y ahí te preguntaban, una pregunta de Carlos, era integrante del grupo, ya se nos va a terminar el tiempo, en cuanto al estrés que vos vivís, estar ahí todo el día en la primera trinchera o estar ahí. Perdóname, no te terminé de escuchar. Puntualmente. Sí. Tu estrés. Ah, el estrés. Todos los días con los cuidados, el barbijo, las manitas. Sí, ahora como todo uno lo banaliza. Sí. Y más que como fui COVID positivo y tengo anticuerpos, estoy más tranquilito. Ahora está más tranquilo. Pero al principio era un gran estrés, y era un gran estrés de todo el equipo de salud. No solo por cuidarse, sino por la información científica, el bombardeo de información científica. Es imposible estar al día. Entonces uno quiere estar al día, pero es imposible. Uno lee todos los días, lee algo, y todos los días se publica algo, y todos los días es posible algo, y todos los días es posible algún tratamiento distinto que el otro. Lo que sí aprendemos mucho, hemos aprendido mucho. Bueno, ya se nos va a estar cortando, así que ahora nos va a aparecer el relojito, si no se corta. Aprovecho para darte las gracias en nombre de todo el personal de salud, no solamente los profesionales que están trabajando en esta pandemia, en Argentina y en el mundo, bueno, y sobre todo acá en Argentina, muchos colegas, amigos, conocidos. Así que bueno, Santi, palabra para despedirte, lo que quieras para decir. No, gracias a vos, Martín, al grupo de terapia manual y a todos los que están escuchando. Bien. Bueno, nos estamos viendo el sábado que viene, seguramente con otra de estas charlas. Gracias, Santi. Un gusto. Nos quedan 10 segundos, nos estamos yendo. Así que bueno, abrazo y saludo a todos. Buen fin de semana. Chau, chau.